nos dice sobre el tema. Porque Dios en su sabiduría nos ha dejado, hermano, la palabra para poder comprender lo que significa, hermano, el dar. Y sabe, hermano, no pudiera ser el primer punto de este mensaje por si acaso, porque el dar, hermano, es algo maravilloso que la Escritura nos enseña. Porque en el dar usted ve la voluntad de Dios, usted ve también los deseos de Dios, pero algo más importante aún que quiero que veamos hoy día, es que en el dar usted se encuentra la esencia de nuestro Dios. La esencia de quién es Dios, hermano, se refleja en nuestro dar. Y se refleja también en cómo nosotros, hermanos, vemos, por decirlo así, a Dios mismo. Y el creyente debe dar primero, hermano, primera razón, porque Dios nos dio a Cristo. Véalo conmigo ahí, 2 Corintios 8, versículos 8 y 9. Dice, no hablo como quien manda, sino para poner a prueba, por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad del amor vuestro. Y luego dice el 9, y usted, yo creo, hermano, si no lo tiene subrayado o marcado, es una buena oportunidad para hacerlo. Y tener el versículo ahí como, uy, este versículo quizás me deba de tener un poquito más de lo que lo hago regularmente, porque dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Primero, hermano, lo que usted tiene que ver en estos dos versículos de todo el pasaje que veremos hoy, es que Pablo se cuidó de algo, y era algo que él quería decirle a los hermanos, pero él no quería que lo vieran como un mandato, el cual el dar, aunque sí lo es. No querían que entendieran que Pablo era quien lo estaba mandando. No querían que vieran que era una orden de Pablo, la cual no se debía discutir, que era como una orden dictatorial. No, no es lo que está pasando. Pablo no quiere que lo vean de esa forma. Por eso dice, no hablo como quien manda, sino para poner, dice, a prueba. Él estaba contrastando ante las iglesias en Macedonia con la iglesia en Corinto. Las iglesias en Macedonia, no teniendo muchos recursos, daban. Y la iglesia en Corinto, teniendo muchos recursos, no daba. Entonces el problema que plantea aquí Pablo es, vean el ejemplo de estos hermanos macedónicos, vean los ejemplos de esta iglesia. ¿Y qué dirían muchos? No, pero Pablo, no se comparan, cada quien con lo suyo. Él dice no, porque los buenos ejemplos son buenos ejemplos y hay que seguirlos. Los buenos ejemplos nos desafían. Viene acá alguien, lo escuchamos, cómo evangeliza, cómo está discipulando. Vemos a un misionero, los sacrificios que ha hecho un pastor, los hermanos mismos, las pruebas que están superando por la gracia del Señor, con gozo, con amor. Y eso nos desafía, nos anima, hermano, y lo vemos con mucha humildad también. Y lo que está haciendo aquí el apóstol Pablo es decirle, miren, hay un muy buen ejemplo, son estos hermanos macedónicos. Así que hagan bien en seguirlos. No estoy comparando, aunque en el ejemplo sí hay una comparación. Porque si no existiera el ejemplo, no lo necesitaríamos. O si nosotros estuviéramos bien, no necesitaríamos ese ejemplo, pero lo necesitamos, dice. Ahora, hermano, algo que nos está mostrando es que el dar, el ofrendar, es una evidencia del amor que tenemos por Cristo, el amor que tenemos por los siervos que Dios nos ha dado y nos están ministrando, amor por aquellos que tienen necesidad entre nosotros. El dar es igual al amor. Si usted se pone a pensar, hermano, el dar es como un termómetro espiritual, en el cual, hermano, si usted está dando, va a estar en la sección del calor espiritual. Pero si no lo está haciendo, hermano, está en la sección del enfriamiento espiritual. Y así, hermano, es. La Escritura nos lo dice en el versículo 8. Por medio de la diligencia, otro dice también la sinceridad de vuestro amor. Está hablando del amor, del dar, pero antes había dicho para poner a prueba. El termómetro nos va a mostrar, el termómetro del dar, cómo está nuestro corazón con el Señor. ¿Cómo está nuestra vida, por decirlo así, pensando en quién es Dios? ¿Estaremos bien en el termómetro con buena temperatura o nos estaremos enfriando? Y esa es la pregunta que hace el apóstol. Miren, dice, hay muy buenos ejemplos, pero quiero que piensen en algo. Y es que si vamos a dar, si vamos a decir que tenemos amor, hay que dar. Y si no lo estamos haciendo, quiero que pongan a prueba su amor, den. Entonces, si nosotros ponemos a prueba, hermano, ¿de qué lado estaría el termómetro en nuestra vida? ¿Y cómo, hermano, nosotros vemos esto? Porque usted dirá, pero pastor, lo que usted está diciendo no es algo como lo que diría una iglesia o un pastor que está solamente interesado por el dinero.
Y eso es un muy buen cuestionamiento, hermano, si se lo planteó por lo menos. Quizá obviamente no dijo es así, pero quizás si dijo eso suena muy a alguien que estaría pensando en el dinero. Pero si lo enseñamos bien, la verdad es que no. Porque el dar, hermano, como vimos, está en la esencia misma de Cristo, de nuestro Dios. Dar es imitar a Dios. Fíjese que el versículo 9 comienza con las siguientes 3 palabras. Porque ya conocéis. Cuando alguien le habla, hermano, del tema del dar y escuchemos del ofrendar, un tema incómodo, hasta para enseñarlo, hermano, y no crea, hermano, hay un punto muy importante. ¿Cuál es la base? ¿Cuál es el fundamento? ¿Qué es la fuente, la sustancia de donde nosotros hablamos sobre el dar? Y hermano, aquí nosotros tenemos un punto muy importante. El Señor le dice, ustedes ya conocen algo. Ustedes ya saben algo. Dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Entonces aquí lo que nosotros vemos es lo siguiente. Es que ellos no solamente sabían algunas cosas de la gracia del Señor, sino que lo conocían. Aquí conocer no habla de un asunto intelectual, de saber datos acerca del Señor, sino de una vivencia. Porque es muy distinto, hermano, hablar de un hermano o de una persona que dice conocer a Cristo y sabe datos sobre Cristo. Pero es muy distinto tener contacto con una persona que sí conoce a Cristo, que sí está viviendo día a día con Él, que sí pasa tiempo con el Señor, que verdaderamente ora. Hay una gran diferencia, hermano, entre un hermano que dice cosas del Señor, que puede recitar datos, decir qué pasó, recitar versículos, a alguien que vive con esos versículos en el corazón. Hay una gran diferencia, hermano. Mucha gente hoy en día habla cosas del Señor. Mucha gente dice cosas del Señor, pero poca gente está pasando tiempo con el Señor. Y ahí usted va a notar una gran diferencia. Ese porque ya conocéis es porque ustedes ya han conocido, ustedes ya han caminado, ustedes ya han vivido con el Señor. Por eso el dar no es tan complicado si ustedes viven con el Señor, porque entienden lo siguiente, ustedes saben algo, ustedes viven algo, y eso es lo que está aquí en el versículo 9. Ponga atención, hermano, ponga atención. Ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis, dice, enriquecidos. Hermano, lo que nos está diciendo es que ellos no solamente conocían una gracia, sabían de una gracia, sino que conocían, viviendo esta gracia, y descubrieron la gloria que tenía el Señor, la gloria que tenía Dios Padre, que tenía Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, las cuales ellos podían experimentar y ver esa gloria del Señor. Porque de qué manera Jesús es rico. Se dice que Jesús es rico y tiene muchas riquezas. Primero, es rico en su persona, por ser el Dios eterno mismo. Es rico en sus posesiones porque Él es Rey de reyes y Señor de señores. No hay posición más elevada que la de Cristo. Es rico en su poder porque Él puede hacer cualquier cosa. Es todopoderoso. Sin embargo, y a pesar de todas estas riquezas y más que pudiéramos hablar, dice que por amor a usted, Él tomó todas las riquezas y las dejó en un lado y se hizo pobre. Se hizo pobre. ¿Se hizo pobre de qué forma, hermano? Él se unió a la humanidad. Él se rebajó a su creación. Tomó un cuerpo. Dejó su trono. Se convirtió en siervo. Dejó a un lado todas sus posesiones y todo lo que él posee para no tener siquiera, como dice él mismo, un lugar para recostar su cabeza. Su mayor experiencia de pobreza se concretó cuando fue hecho pecado por nosotros en la cruz. Si usted recordará el mensaje del miércoles, los que vinieron, ¿cómo se llamaba lo que pasó ahí en la cruz? ¿Bendición o maldición? Una maldición que recibió el Señor Jesús por nosotros. Y ahí usted empieza a entender siquiera un poco, hermano, esa gracia en la que el Señor, siendo el Dios soberano de todo el universo, dice que Él amó a alguien, a algunos, a todos. Él le amó a usted y dejó todo eso, hermano, todas las cosas que Él, siendo Dios, siendo soberano, siendo todo lo que es, dejó a un lado para que usted fuese enriquecido. ¿Y cómo usted llega a ser enriquecido? Primero, evitando la pobreza extrema del alma, el cual es la condenación eterna en el infierno. En la cruz, Jesucristo, al cargar el pecado de todos, llegó a ser el ser más pobre de toda la humanidad.
Porque Él cargó el precio del pecado de todos nosotros en la cruz. Por eso, hermano, dice la Escritura que Él, siendo rico, se hizo pobre para que nosotros fuésemos enriquecidos. Pero dice una cosa que hizo esto, por amor. Él se dio a sí mismo, por amor. Él se entregó a sí mismo, por amor. Él fue la ofrenda del sacrificio del Cordero perfecto para el pecado de toda la humanidad. Y Él fue esa ofrenda. Él fue quien se entregó, porque no había otra. Nadie más podría cumplir eso, nadie más podía llegar siquiera un poco a esa perfección. ¿Y por qué lo hizo? Por amor, para que nosotros fuésemos enriquecidos. Porque antes de nosotros conocer a Cristo, hermano, usted era una persona desdichada, antes de conocer a Cristo. ¿Por qué razón? Porque usted estaba de camino a una condenación en el infierno. Usted estaba de camino a la perdición, de camino a ser condenado por sus propios pecados, por sus propias malas acciones, por sus propias decisiones de pecar. ¿Y qué nos estaba mostrando aquí? Estaba en una bancarrota espiritual, pero con una deuda eterna el Señor, con su sacrificio, vino a quitar eso. Pero si usted ha puesto su fe en Cristo, ahora hay otra noticia. Y esa noticia, hermano, poniendo nuestra fe en Cristo, es que ahora participamos de todas las riquezas espirituales de Cristo. Fíjese lo que dice, hermano, Romanos capítulo 8, véalo ahí conmigo. Véalo en su Biblia, búsquelo, hermano, subráyelo, anótelo, para que después pueda estudiarlo llegando a su casa, repasarlo, hermano. Romanos 8, versículo 17. Y si hijos, dice, también herederos, herederos de Cristo, herederos de Dios y coherederos con Cristo, perdón. Y si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Dice, hermano, ¿se da un poco cuenta de lo que significa la riqueza que usted tiene como creyente? ¿Empieza a notar un poco las bendiciones que tenemos como creyentes? Si es así, hermano, vamos a dejar de pensar que la bendición que Dios nos da es solamente económica. Vamos a dejar de pensar que lo material en nuestra vida es solo eso. Vamos a dejar de pensar, hermano, que lo más importante es que yo tenga dinero y lo gaste en esta vida. Por eso, hermano, si usted conoce y si usted vive con Cristo, el dar no es un problema. El dar no es tan difícil. Porque usted dice, Dios ya me ha dado suficiente a mí para yo dar. Dice, ustedes hermanos den, dice el apóstol Pablo, hermanos Corintios. Miren, tenemos buenos ejemplos. Queremos que su amor sea puesto a prueba. Pero algo importante que dice es, pero no es solamente porque yo lo mande, no es solamente porque hay una necesidad, sino es porque Dios ya le ha dado suficiente a ustedes. Porque Dios ya ha sido suficientemente bueno. ¿Cómo rehusarnos nosotros a dar? Si el Señor, que era rico en todo, se hizo pobre para darnos riqueza. Ahora, partiendo por eso, hermano, debemos saber que lo que está tratando de mostrarnos el apóstol Pablo primero es que la fe que no produce obras, como dice también el libro de Santiago, está muerta en sí misma. El creyente vive una fe dinámica, que lo lleva a accionar, que lo lleva a vivir de una forma distinta, que lo lleva a ver de una forma distinta las cosas del Señor. Empieza a ver, empieza a escuchar del dar y lo ve de una forma distinta. Piensa en evangelizar y lo ve de una forma distinta. Piensa en venir a la iglesia y lo ve de una forma distinta, porque el Señor empieza a cambiar. Y empieza a cambiar nuestro hablar, nuestros pensamientos, lo que vemos, lo que escuchamos, hermano, lo que hacemos. Y el Señor empieza a cambiar toda nuestra vida. Y eso es lo que hace la fe que tenemos en Cristo. Pero si la fe no puede llevarme a ser fiel en el dar a la obra la necesidad que existe, porque Dios ya me ha dado, entonces es difícil, hermano, que nosotros estemos teniendo una experiencia vivencial con el Señor. Como dice, ustedes ya conocen, tienen tiempo, viven con Él. Si no vemos el dar, hermano, como una bendición del Señor, es porque solamente estamos sabiendo cosas acerca del Señor. Solamente sabemos datos, sabemos versículos. Están en nuestra mente, pero no están en nuestro corazón. Si seguimos avanzando, hermano, quiero que vea conmigo los versículos 10 al 12. El mismo pasaje 2 Corintios 8. Dice, y en esto doy mi consejo, porque esto os conviene a vosotros, que comenzasteis antes no solo a hacerlo, sino también a quererlo desde el año pasado. Ahora pues llevad también a cabo el hacerlo, para que como estuvisteis prontos a querer, así también lo estéis en cumplir, conforme a lo que tengáis. Porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene,
no según lo que no tiene. Y aquí nosotros vamos a un segundo punto. Si debemos dar primero porque Dios nos dio a Cristo, el segundo punto es que usted debe dar, hermano, porque Dios pone ese deseo en su corazón. Dios pone ese deseo de ser generoso. Dios lo pone, hermano, en nuestra vida. Ahora veamos un poco más, hermano. El Espíritu Santo, por medio del apóstol Pablo, nos hace notar que estos hermanos no solamente tenían un deseo de dar, de ofrendar a estas iglesias en necesidad, sino, hermano, dice que había pasado un año, hermano. Un año. Había pasado de que ellos dijeron, oye, tenemos el deseo de dar, hasta que dieron. O por lo menos hasta que Pablo se los hizo reconsiderar. Entonces, hermano, lo que vemos es un periodo de 365 días largo, hermano, donde ellos no llevaron a cabo ese deseo. Dios había puesto el deseo de que ellos accionaran, de que ellos sirvieran, de que ellos dieran. Pero ¿saben lo que había frenado esto en la vida de los corintios? Probablemente los mismos conflictos que estaban teniendo como iglesia. Y las dificultades que habían surgido sirvieron para que la obra se detuviese. Ellos estaban detenidos por el pecado de la congregación. Me imagino uno diciendo, demos aquí, y otro, no, aquí, pero es que esto es mejor, y que este proyecto acá, es que este es de un amigo, es que este yo conozco, es que tú lo dices por esto, es que está aquí, y una pelea interminable. Porque había inmadurez en el corazón de ellos. Y la inmadurez, ¿a qué nos lleva? A no dar, a no ser generoso, a no ser dadivoso. Un creyente inmaduro no da, hermano. Así de simple nos está planteando la Escritura, porque dice Dios es quien pone el deseo. Dios es quien pone el deseo en dar. El pecado, hermano, bloquea dos cosas. Su fidelidad a Dios, porque obviamente rompe su santidad, pero también hay otra cosa que el pecado, por decirlo así, bloquea en nuestra vida. Y son las bendiciones reales de Dios. Las bendiciones del Señor para nosotros. Pone una traba al pecado, hermano, para recibir estas bendiciones espirituales que el Señor tiene para nosotros. El pecado las frena. ¿Qué detiene eso? El pecado. Muchas veces Dios pone un deseo en nuestro corazón de servirle. Muchas veces Dios pone un deseo en nuestro corazón de dar. Muchas veces Dios pone un deseo en nuestro corazón de hacer algo. Está llamándonos a algo. Puede ser muchas cosas, hermano. Pero hay algo que nos detiene. Hay algo que uno topa en la puerta. Como que uno dice, ¿por qué no puedo? Siempre he querido hacer esto, muchos dicen. Pero no lo hacen. No sirven, no se involucran. ¿Por qué? Porque hay pecado. Nos bloquea, hermano, ante el Señor. Imagínense lo que había pasado aquí un año. Un año. Estaban resistiendo la voz de Dios. Pero, hermano, hay gracia también en que haya sido un año que ellos estuvieron resistiendo la voz de Dios y no 10, y no 20. Porque, hermano, hay muchos creyentes que se estancan, que pudieron haber sido creyentes muy fieles al Señor, involucrados, sirviendo, hermano, amando a otros con niños, con los hermanos, en discipulado, evangelizando, y se estancan. Y a veces uno dice, qué pena, y qué triste, porque este hermano que iba tan bien, ahí quedó. ¿Sabe cuál es la respuesta? El pecado, hermano. El pecado. Porque el Señor produce esos deseos en nuestro corazón. Y hay que tener un cuidado, hermano, con esto. Porque no solamente debemos confundir el querer, sino también como algo solo, sino también el hacer. Vea lo que dice el Señor, lo que produce en Filipenses capítulo 2, hermano. Unos cuantos libros más adelante de 2 de Corintios. Filipenses capítulo 2. Mire lo que dice aquí la palabra. Filipenses 2, el versículo 12 dice: Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, dice, por su buena voluntad. Hermano, se da cuenta que Dios produce ambas cosas. El deseo de hacer las cosas y el hacer las cosas también. Por lo tanto, hermano, ¿quién está frenando el hacer? Nosotros decimos, yo tengo un deseo, pero, no es como para tiempo, yo todavía no estoy preparado, yo no sé qué puede venir, la economía, el tiempo, yo no sé. Pero el Señor dice que Él produce el querer como el hacer. ¿Qué puede estar reteniendo eso en su vida, hermano? El pecado. Deseos egoístas. Quizás deseos de autorrealización, como ven algunos. Quizás, hermano, el amor por lo material.
el amor por lo terrenal, y nosotros frenamos con estos pecados, hermanos, la obra que Dios quiere hacer en nuestra vida, en nuestro corazón. Pablo nos dijo que querer y decir cosas que se debían hacer fuese un sustituto al hacer. Muchos creyentes solamente quieren decir lo que se tiene que hacer. Hablan y muchas veces hay sabiduría en esas palabras. De cómo se debe hacer, de todo lo que funciona en la iglesia, cómo se debe ganar el mundo. Pero no siempre lo estamos haciendo, hermano. ¿Por qué? Porque hay pecado. Yo me acuerdo, hermano, en una oportunidad escuchaba a una persona que nos decía, mira, la Iglesia Esperanza hace mal el evangelismo, decía, porque hacen aquí y hacen allá y no se comparte esto y no se comparte esto. Y en un momento yo le dije, dime tú, por favor, ¿a quién le has compartido el evangelio esta semana? Y me dijo que a nadie. Entonces, hermano, hay una disociación muy grande entre los creyentes, entre lo que se tiene que querer y lo que se tiene que hacer. Sabemos lo que se debe hacer regularmente. Decimos tener deseo de que el mundo conozca a Cristo. Decimos tener deseo de que la iglesia crezca, pero ¿estamos haciendo, hermano, estas cosas? Aquí ellos habían pasado un año, hermano. Un año estancados, imagínense, hermano. Un año ahí igual. Yo creo que yendo a la iglesia. Por algo están leyendo la carta a la iglesia. Yo creo que haciendo algunas cosas, pero impasibles, hermano, ante la voz de Dios. Sin decisión, sin movimiento, sin cambio, sin esa fe viva que debe caracterizar a los creyentes. Estaban estancados. Un año había pasado. Pero qué bueno, hermano, que un año había pasado y no, como decía, 10 años. Qué bueno es, hermano, cuando nos damos cuenta que algo hemos hecho mal. A veces decimos, uy, tanto tiempo perdí, a veces decimos. Tanto me entregué y no recibí nada a cambio, a veces decimos. Estamos mal, estoy mal porque yo hacía esto otro, hermano. Qué bueno que nos hemos dado cuenta. Quizás 5 o 6 años han pasado, pero no han pasado 50, en el mismo camino, en la misma camino, en el mismo ciclo, volviendo a nuestro pecado, a lo malo, y volvemos, y volvemos, y volvemos. Por eso, hermano, es bueno cuando escuchamos algo, y nos detiene, y remece nuestro corazón, porque decimos, gracias, Señor. He pasado tiempo ahí, pero ya no más. Hermano, en la iglesia en Corintio, habían creyentes que tenían muchos recursos, pero también habían creyentes esclavos o siervos, operarios, no sé, muchos sinónimos pueden existir. Gente que no tenía tantos recursos, pero todos debían contribuir al dar. Y como dice en el versículo 12, al final dice, porque si primero hay voluntad, un deseo que el Señor pone, será acepta, dice, según, ¿qué cosa? Lo que uno tiene, no lo que no tiene. Y ahí, hermano, empieza a cambiar un poco la perspectiva del dar bíblico. Porque el dar no es poner una cifra a la cual todos deben dar. No es decir, hermano, vamos a hacer una ofrenda buena, hermano, saque toda la cuenta que tiene. No, hermano. Tampoco es decir, la iglesia no necesita recursos porque Dios de alguna manera lo va a enviar. No, hermano, Dios ya le ha provisto a usted, ya le ha enviado. Debemos proveer nosotros a la obra. Pero dice según lo que uno tiene, no lo que no tiene. A veces, hermano, como decimos, y esta parte del querer y el hacer es muy importante. Porque así decimos, mira, yo la iglesia daría esto, yo voy a hacer esto, yo pudiera aquí y allá y involucrarme a hacer. Y a veces dice, pasan los años y no hay acción. Porque no es según lo que uno no tiene que prometer lo que no tiene. De seguro usted ha escuchado a alguien decir, mira, uy, ¿cómo sería si yo me ganara el quino, daría el 10% a la iglesia? Sería súper generoso. Hermano, no podemos dar lo que no tenemos. Por eso juego el quino. No, mentira. No, hermano. El loto, no. Ni sé si existe todavía, hermano. Pero bueno, hermano, nosotros no podemos dar de lo que tenemos, ni prometer lo que no tenemos. Debemos dar de lo que Dios ya nos ha provisto. De eso damos. El Señor conoce el corazón. Y ve algo muy interesante. El Señor no ve la porción, sino la proporción de lo que damos. Si podemos dar más y no lo damos, Dios lo nota. Y si queremos dar más, o queremos dar más y no podemos, Dios también lo nota, hermano. Por eso cuando damos debe ser de buena voluntad, de acuerdo con lo que tenemos. Y así estaremos practicando el dar bíblico, porque el Señor conoce el corazón. Y saber eso debe
por lo menos hacernos una examinación y decir, ¿estoy viviendo para este mundo más que para la obra de Dios? ¿Cómo estoy usando mis recursos? ¿Estoy acallando los deseos y planes de Dios en mi vida por el pecado que no quiero confesar y del que no me quiero apartar? Porque puede ser una muy buena pregunta que nos hagamos a nuestro corazón. ¿Hay cosas que aún anhelo y deseo en este mundo que me llevan a no servir al Señor, especialmente a no dar? Muchas veces pasa, hermano, que como familias y personas que estamos ahí trabajando, recibimos el sueldo, nosotros pensamos en razón de las cosas que queremos. Nosotros decimos, mira, este mes voy a ahorrar para poder comprar esto. Este mes estamos ahorrando para tener unas buenas vacaciones. Este mes estamos dejando esto para poder tener esto otro. Pero rara vez decimos, no, este mes estoy dejando esto para dar mi ofrenda misionera, para apoyar a la iglesia, para que hayan recursos. Rara vez pensamos así porque decimos, no, es que el Señor no me pide que dé algo que no tengo. Pero si hay algo en nuestro corazón mayor, nosotros sí lo hacemos. Hermanos, eso también debe marcar nuestro corazón, porque Dios produce tanto el querer como el hacer. Pero en cuanto al dar, Dios produce ese deseo. Pero veamos los últimos versículos que tenemos acá del 13 hasta el 15. La palabra del Señor dice, porque no digo esto para que haya para otros holgura o abundancia, y para vosotros estrechez o pérdida económica, sino para que en este tiempo con igualdad la abundancia vuestra supla la escasez de ellos, para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra, para que haya igualdad. Como está escrito, el que recogió mucho no tuvo más, y el que poco no tuvo menos. Aquí Pablo no está sugiriendo que la persona que tiene más simplemente debe dar para que la persona que tiene menos se equipare a él. No está diciendo eso, hermano. Es una especie de, si lo puedo decir de esta forma, un comunismo cristiano, ¿me entienden? No es eso. Sería insensato creer eso, endeudarme yo para librar de la deuda a otro. De hecho, hermano, la Escritura es muy contraria a este tipo de ideología. Nos llama cada uno a sembrar y cosechar lo que yo estoy trabajando. No pensar ni desear lo del otro, sino que lo hago con el fin de honrar al Señor por medio de mi trabajo, proveer a mi familia, proveer a la obra y servir al Señor. Por eso, hermano, aquí el apóstol Pablo no estaba buscando, hermano, perjudicar a los creyentes que tenían más. Porque a veces, así como un creyente próspero, es como un enemigo. Es como que está mal ese hermano. Le va bien. Uy, ¿cómo le va bien, hermano? De seguro, ¿qué negocio malo está haciendo? ¿Qué negocio trucho está haciendo? Decimos. No, hermano. Uy, este hermano amplió su casa. Uy, ¿de dónde? De seguro se endeudó con lo que no tenía, decimos. Uy, este hermano cambió el auto, mira. O se compró otro, mira. Y no da. Hermano, ¿sabe que tantas cosas así? Y uno dice, no es eso el problema que está habiendo aquí, hermano. No es eso lo que el Señor nos llama, cuestionarnos lo que tenemos unos con otros. Sino lo que nos llama es, si tú tienes la posibilidad de sostener de una forma a la iglesia, de sostener a otros que están en necesidad, sostener la misma necesidad de la iglesia, hazlo. Dice, porque pueden haber personas que tienen necesidad. Puede haber una necesidad, hazlo. Yo no digo para que tú estés estrecho, para que tú andes al 3 y al 4, como decimos. No, sino da de lo que Dios te ha dado. Hermano, Dios usó un ejemplo muy práctico para que nosotros entendiéramos a qué se refería. Él usó el milagro del maná. En el versículo 15 dice, como está escrito, el que recogió mucho no tuvo más y el que poco no tuvo menos. Está hablando de esta ilustración del maná. Para verlo, hermano, quiero que me acompañe a Éxodo 16, por favor. Vamos a Éxodo 16, para entender a qué se refiere, qué tiene que ver todo esto que estamos hablando. Éxodo 16, el versículo 18 dice, 17, y los hijos de Israel lo hicieron así, recogieron unos más y otros menos. Y Éxodo 16, ahora el 18, y lo medían por gomer, y no sobró al que había recogido mucho, ni faltó al que había recogido poco. Cada uno recogió conforme a lo que había de comer. Dice que habían personas que recogieron más maná, pero eso les sació bien, no les sobró. Y había otros que tenían menos maná, pero dice que tampoco les faltó. La pregunta, hermano, que debemos hacernos no es si tengo más que el hermano, si tengo menos que el hermano, es con lo que Dios le ha dado, Dios le ha provisto, y hermano, la respuesta siempre debe ser sí. Porque Dios nos provee, hermano.
Cuando regularmente nosotros estamos pasando momentos difíciles económicos, ¿sabe por qué, hermano? Es porque muchas veces, no digo siempre, pero muchas veces porque hemos tomado deudas que no deberíamos. Porque hemos malgastado nuestro dinero. Regularmente digo, hermano, no digo que siempre sea así, pero usted sabe, hermano, lo hemos administrado mal. Pero si la pregunta es, Dios me ha provisto, tengo vestido, he comido, hermano, quizás a veces con esas preguntas ni hay que ver, no hay que preguntar, no hay que ver la guatita, hermano. Y decimos, sí, ¿cómo? ¿Cómo regularmente? Tengo para comer. Dios provee lo que necesito. Dios provee lo que necesito yo, lo que necesita mi esposa, lo que necesita mi hija. Dios lo ha provisto, hermano. No hay queja en eso. Hay agradecimiento. Por lo tanto, si Dios me está proveyendo, ¿por qué voy a mirar mi ira? Dios podría proveerme más como el hermano al lado, tendría una mejor casa. Mira, no, si tuviera como el hermano, podría tener mejor ropa. Si Dios me diera como ese hermano al que le da, tendría un mejor auto. Y así empezamos, hermano. Pero si Dios ya le ha provisto, usted dice, Dios ya le ha dado lo necesario. Tiene que estar tranquilo porque Dios es quien te está dando. Por eso, hermano, mucho dice aquí en Éxodo 16, perdóneme, hermano, dice en el versículo 20, si no me equivoco, más adelante. Bueno, en el versículo 19 dice, y les dijo Moisés, ninguno deje nada de ello para mañana. Porque Dios daba, ¿qué cosa? El pan nuestro de cada día. Mateo 6:11, la oración modelo que muchos se saben. El pan nuestro de cada día, dánoslo no mañana, no antes, no varias veces, hoy. Luego dice el versículo 20, mas ellos no obedecieron a Moisés, sino que algunos dejaron de ello para otro día. ¿Y qué pasó? Crió gusanos y hedió y se enojó contra ellos Moisés. La lección es clara, tomemos lo que necesitamos. Ahorrar y acumular, hermano, regularmente hace que, no sé cómo, pero perdamos a veces esas cosas. No lo usemos como pensamos, no lo usemos como deberíamos. Hay una parte de ahorrar, lo cual es un muy buen beneficio. Como dice la Escritura, que debemos ver a la hormiga en Proverbios capítulo 6, que la vemos y debemos prepararnos para ciertas cosas. Pero la acumulación, hermano, y no planeada de riqueza, finalmente termina solo en un deseo de almacenar cosas. Por eso nuestra motivación al dar es la bendición espiritual de Dios a nuestra vida. Pero nuestra medida del dar es la bendición material que Dios me ha dado. Pablo dejó claro esto cuando escribió en 1 Corintios 16:2 que cada uno debía dar según lo que haya prosperado. Pablo no asentó una fórmula matemática. De hecho, él no está diciendo, hermanos, aquí todos vamos a dar cierta cantidad. O hermanos, aquí todos vamos a dar un cierto porcentaje. Porque él nos está llamando a dar con la generosidad que Dios nos ha dado. Y regularmente la generosidad puede significar más que el 10%, puede significar 15, 20, 30%. Pero en algunas situaciones puede significar 5, 6, 7%. Depende de cada familia, cada contexto. El dar bíblico así funciona. No sabemos cuál es la proporción, hermano, de que da cada uno. Pero cada uno sí sabe ante el Señor, si está dando lo que debería. Por eso, hermano, ¿cuál es su ofrenda de amor? Lo que da conforme a lo que el Señor le está prosperando. El dar es sistemático. Es siempre, es cada vez que el Señor me provee, pero no es legalista, no pone orden, no es autoritario, no está diciendo cuánto, está diciendo Dios te ha prosperado, Dios te ha dado, da de eso. Un cristiano que está bien con el Señor, marcando la temperatura espiritual, no se siente satisfecho al dar lo mínimo que pueda, cualquiera que sea ese mínimo, sino al dar lo que más pueda para la obra del Señor. Por eso los creyentes de entonces, como muchos creyentes de hoy, compartieron voluntariamente. Aquí dice la palabra, ¿no? Porque no digo esto para que haya holgura ni estrechez, sino para que suplamos las necesidades, para que haya igualdad, entendiendo la idea de ayudar con lo que tenemos. Por eso no es tanto el valor o la cantidad que se ofrende. Muchas veces cristianos dicen, no, yo no voy a dar porque quizás lo que voy a dar se va a ver como poco. Pero hermano, usted puede dar sin que nadie sepa. Nadie sabe lo que entra, por decirlo así, por persona. Entonces, hermano, cuando nosotros damos para el Señor. Damos porque el Señor nos ha provisto. Sea lo que sea, hermano, el Señor ve la proporción. El Señor no ve, hermano, si puedo poner cantidades grandes para que no se identifique, hermano, si una persona da 100 millones de pesos, pero no los da con sacrificios, no es mejor visto que una persona que da 50, pero con sacrificio. Y al revés también funciona. Si damos 100 con sacrificio, es mucho mejor visto que 50 sin sacrificio. Quiero que entienda, hermano, que el dar sacrificial va a depender del contexto y de lo que Dios le ha provisto. Pero de algo no nos debe quedar ninguna duda, hermano.
y de algo que debemos tener recontra seguro, y es que Dios siempre nos va a proveer lo que necesitamos. De eso estamos seguros, y de eso yo estoy seguro, que el Señor siempre nos ha provisto lo que necesitamos. A veces nosotros vemos ciertas curvas y entendemos que recibo más, doy, recibo menos, no doy. Solamente damos conforme a lo que el Señor nos ha prosperado. Entendemos, sacamos cuentas y vemos cuánto damos al Señor. Por eso, hermano, Dios nos ha provisto, ha sido bueno, damos según Él nos ha prosperado. Y cuando no damos, no estamos entendiendo todo lo que el Señor nuestro Dios nos ha dado, principalmente a su Hijo, para nuestra salvación. Por eso pregúntese, ¿acaso Dios no nos ha prosperado? Porque el Señor ha dejado un teléfono al cual usted puede marcar cada vez que tenga una queja con el Señor. Y es arrodillarse y llorar al Señor. Y si usted tiene una queja con el Señor, solamente al arrodillarse se va a dar cuenta que en realidad no era una queja. Que en realidad era un problema en nuestro corazón y no en el Señor. A veces estamos, Señor, pero tantas pruebas, tantos problemas. Y el Señor dice, ¿acaso yo te he dejado? ¿Acaso yo no estoy contigo? ¿Acaso yo no te he provisto? Y ahí es cuando bajamos, hermano. Cuando nuestra tristeza se transforma en gozo. Cuando nuestro clamor se transforma en agradecimiento. ¿Acaso no creemos que Él nos ha dado lo suficiente? Muchas veces decimos, no, yo no ofrendo regularmente. ¿Y acaso el Señor dice, yo no te proveo regularmente? ¿Acaso yo no te di provisión hoy para tu comida, para tu vestido, para tu hogar, para tu trabajo? ¿No te he dado esa provisión, dice el Señor? Es una muy buena pregunta, hermano. El dar es un asunto de fe. Obedecemos a Dios y sabemos que Él suple todas nuestras necesidades. Y así como los judíos recogían el maná, nosotros debemos saber que el Señor nos provee para nuestro pan de cada día. No debemos desperdiciar o malgastar lo que Dios nos da. Regularmente, hermano, por eso es que no estamos dando. Porque hemos malgastado, hemos mal administrado nuestros recursos. Pero el dar proviene y brota de un corazón que entiende quién es Dios y que ha sido dadivoso con Él. Dar con generosidad es una forma de mostrar cuál es la estatura del Dios que creemos. Decimos, Dios no me ha provisto, Dios no es bueno conmigo, por eso yo no puedo dar. Hermano, muestra la estatura, el Dios que usted cree. Pero si Dios le ha provisto, usted va a dar. Y hasta aquí, hermano, como usted sabe, no hemos hablado de cantidad, no hemos hablado de cuánto debe entrar, cuánto debe salir. Hermano, es su corazón con el Señor. Pero si usted da con fidelidad, da con generosidad, da con fe, está diciendo es porque yo tengo fe en un Dios grande. Pero a veces nuestro corazón es mezquino, porque creemos que nosotros controlamos nuestro dinero y nuestras circunstancias, y no Dios. Hermano, ¿cuál es la estatura de su Dios? Es un Dios grande, es un Dios que provee, es un Dios que le ama, es un Dios que, siendo todo lo rico que es, se hizo pobre para darle salvación. Si ese es el Dios que usted cree, entonces, hermano, el dar no es algo tan complejo, porque entendemos que está en la esencia de nuestro mismo Dios, el que creemos, amamos, y en el cual estamos apasionados de que la gente le conozca. Por eso, hermano, si vamos a dar, debemos pensar primero, dar es la esencia misma de nuestro Dios. Dar está, hermano, en la esencia, en el ser mismo, en el Dios que nosotros creemos, predicamos, hablamos, decimos y nos llenamos la boca hablando de Él. Ese Dios, hermano, es un Dios dadivoso, es un Dios generoso y debemos ser obedientes ante ese Dios. Así que tomemos un tiempo para orar. Señor,